¿Eres de esas mujeres que, aún sintiéndose orgullosa de serlo, sienten que cada 8 de marzo no las representa? ¿Que se supone que es un día de todas, pero si piensan distinto, te dejan afuera? ¿O quizás has ido a una marcha y saliste con una sensación extraña, como si la causa fuera legítima, pero el discurso no te encaja? No eres la única. Muchas hemos escuchado que el 8M se conmemora por el incendio de una fábrica textil en Nueva York y que esta fecha recuerda a las mujeres que murieron ahí. Sin embargo, esa versión es inexacta como explicación del origen histórico del día. Por eso, para entender las incongruencias que suelen repetirse en estas fechas, vale la pena mirar el recorrido histórico del 8 de marzo. Porque si tantas mujeres se sienten incómodas con el 8M, no es casualidad. Su origen no es neutral. Y conviene decirlo desde el inicio. El Día Internacional de la Mujer no nació como una fecha transversal pensada para reunir a todas las mujeres, sino como una conmemoración con un propósito político definido. Para comprender por qué el 8 de marzo genera tantas tensiones, hay que remontarse al movimiento socialista europeo de fines del siglo XIX y comienzos del XX. La Segunda Internacional, fundada en 1889, buscó articular una narrativa política centrada en la causa obrera. Entre sus figuras femeninas más influyentes estuvieron Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. Zetkin, en particular, impulsó la creación de la Internacional de Mujeres Socialistas y promovió una fecha análoga al Día del Trabajador, pero orientada a las mujeres obreras. Por eso, originalmente se hablaba del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ese detalle no es menor. El objetivo no era celebrar a la mujer en abstracto, sino organizar políticamente a un sector específico, la mujer obrera, dentro de la lucha de clases. Para Zetkin y otras dirigentes socialistas, la emancipación femenina no podía separarse de la transformación radical del orden económico y social. En otras palabras, la cuestión femenina debía integrarse al proyecto revolucionario. En ese marco, la conmemoración no era una fecha simbólica o cultural, sino una herramienta de agitación política. Por eso es importante subrayar la palabra trabajadora. No apuntaba a cualquier mujer que trabajara o estudiara, sino al imaginario de la obrera industrial, en oposición al mundo considerado burgués. Desde su origen, entonces, no fue una fecha diseñada para unir a todas las mujeres, sino una conmemoración atravesada por una definición ideológica concreta de inspiración marxista. Dicho de otro modo, el propósito de instaurar un Día Internacional de la Mujer Trabajadora no era una reivindicación general de la dignidad femenina, sino más bien fortalecer la organización obrera femenina y vincular la causa de la mujer a la lucha de clases. Esa iniciativa fue respaldada por la Internacional Socialista y aprobada en 1910 durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. En paralelo, en Estados Unidos, el Club de Mujeres de Chicago, que estaba vinculado al Partido Socialista, ya había organizado un Women's Day el 3 de mayo de 1908. De hecho, al año siguiente se conmemoró el 28 de febrero. Es decir, todavía no existía una fecha fija universal. En Europa, los movimientos socialistas y comunistas organizaron una conmemoración el 19 de marzo del año 1911, pocos días antes del incendio de la fábrica textil de Nueva York, ocurrido el 25 de marzo de ese año. Por eso, aunque ese incendio fue una tragedia real y muy citada, no constituye el origen directo del 8M. Más adelante, tras las guerras mundiales y en el contexto de la Guerra Fría, la fecha cobró un nuevo impulso. Los países bajo la influencia soviética fueron los primeros en institucionalizar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La ONU lo reconoció oficialmente en 1975 y desde entonces muchos Estados miembros lo adoptaron. Hoy, en pleno siglo XXI, sigue existiendo una tensión que muchas mujeres reconocen, aunque a veces no sepan cómo explicarla. Por un lado, puedes rechazar la violencia contra la mujer, apoyar la igualdad de oportunidades y defender la dignidad femenina. Y sí, en el 8M aparecen consignas que hablan de eso. Pero al mismo tiempo, muchas ven en marchas y discursos una lógica completamente distinta. Se observa una agresividad permanente, una confrontación como el lenguaje central, desprecio hacia quien piensa diferente
una oposición sistémica al hombre y al imaginario masculino o a lo masculino, y es finalmente una visión política que convierte todo en conflicto. Ahí aparece la incomodidad, no porque una mujer esté contra la justicia o la dignidad, sino porque percibe que esas causas se usan dentro de un marco ideológico que exige adhesión total. Por eso es válido preguntarse, ¿el 8M es realmente una jornada transversal de reivindicación femenina o funciona dentro de un marco ideológico que excluye a las mujeres que no comparten ciertas premisas políticas? Lo que muchas mujeres perciben, aunque no siempre sepan nombrarlo, es que el 8M no opera como una fecha plural, sino como un marco político e ideológico que no puede desligarse de su origen. Por eso, cuando se presenta como un día de todas, muchas veces hay una contradicción entre el discurso y la práctica. Se afirma inclusión, pero se dictan límites sobre lo que una mujer debe pensar, decir o apoyar para ser considerada legítima dentro de ese espacio. Y ahí está el punto de fondo. Porque una cosa es defender a la mujer como un sujeto de dignidad y otra muy distinta es asumir sin crítica una narrativa ideológica que sea apropiado de esa defensa. Cuestionar el 8M no implica negar problemas reales que afectan a las mujeres. Implica más bien distinguir entre la defensa de la dignidad femenina y su utilización política. Por eso, más que sumarse por inercia, hoy hace falta mirar con criterio, revisar el relato histórico y preguntarse si esta conmemoración representa verdaderamente a todas las mujeres o solo a una visión ideológica de ellas.